Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 7. El Poder Judicial, Principios informadores y organización. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. 1. Ideas generales. El principio de separación de poderes, uno de los pilares básicos del Estado liberal, que distingue entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, se encuentra en la actualidad en declive, por lo que podemos decir con Tomás Ramón Fernández, que el viejo esquema se halla doctrinalmente superado y en las democracias parlamentarias modernas se entiende vigente una nueva formulación, la del principio de distinción y colaboración de poderes. La interdependencia entre Parlamento y Gobierno hace que la independencia del Poder Judicial frente a presiones tanto del Legislativo como del Ejecutivo constituya una pieza insustituible del Estado de Derecho. Loewenstein. La libertad del juez frente a todo tipo de interferencias de cualquier otro detentador del poder constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático constitucional de derecho, añadiendo que la razón de la independencia judicial no necesita ninguna explicación. Si el juez no está libre de cualquier influencia o presión exterior, no podrá administrar justicia imparcialmente según la ley. En otras palabras, el principio de separación de poderes se traduce en la actualidad en garantizar la independencia judicial, puesto que los jueces son los encargados de hacer efectiva la idea del derecho como regulador de la vida social y son la garantía última con que el ciudadano cuenta en sus relaciones con los poderes públicos y con terceros. Por otra parte, el artículo 117,1 CE dispone que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey, precepto que engarza directamente con el artículo 1,2 CE, incluido en el título preliminar y dotado de la denominada supraconstitucionalidad, que dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Al decir que la justicia se administra en nombre del rey, todas las sentencias se emiten en nombre del rey, se recoge una fórmula tradicional en nuestras constituciones. Tiene el valor de referir la administración de justicia a la institución de la corona, por ser símbolo de unidad y permanencia del Estado, árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, recalcando la imparcialidad y neutralidad que constituye la base del Poder Judicial. 2. Regulación constitucional de la justicia. Principios informadores. La regulación del Poder Judicial en la Constitución española se encuentra recogida en el título B, artículo 117 a 127. La CE da al Poder Judicial un tratamiento algo más extenso del que recibiera con algunas constituciones anteriores. Ello se debe, fundamentalmente, a que se han recogido en la nueva ordenación las últimas líneas marcadas por las constituciones italiana de 1947 y francesas de 1946 y 1958, sistemas que cuentan con una organización judicial muy similar a la española. Se debe hacer notar que la Constitución solo nombra con la palabra poder al judicial. Estudiando sistemáticamente los preceptos que la Constitución española dedica al Poder Judicial, podemos establecer los principios constitucionales básicos que rigen su funcionamiento e inspiran la normativa de desarrollo. 2,1. Principios de independencia e inamovilidad judiciales. Art. 117 CE 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 2. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. En la concepción más común,
La función jurisdiccional consiste en la aplicación del derecho por órganos imparciales e independientes. Imparciales porque en ningún caso pueden ostentar la doble condición de ser órgano decisor y órgano interesado en el proceso de que conoce. E independientes en un doble sentido. Estructuralmente porque no pueden ser removidos libremente por los demás poderes del Estado, y funcionalmente por la ausencia de otras vinculaciones jerárquicas que la puramente procesal, esto es, por la vía del recurso jurisdiccional contra sus decisiones. La propia Constitución española se preocupa de garantizar esta independencia del Poder Judicial mediante una serie de principios recogidos en diversos preceptos constitucionales, además de los que acabamos de citar. El Poder Judicial ostenta con carácter exclusivo y excluyente la función de juzgar. Art. 117,3 CE. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. B. El Poder Judicial está dotado de autogobierno a través del CGPJ, art. 122 CE. C. Se establece la obligatoriedad del cumplimiento de sus resoluciones por parte de poderes públicos y ciudadanos, a que se refiere el artículo 118 al disponer. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. D. El Poder Judicial se apoya para que esta obligatoriedad sea efectiva en la disponibilidad de la Policía Judicial, de forma que no deba acudir el Ejecutivo en el desarrollo de sus actuaciones de prevención de los delitos, lo que a su vez supone una garantía del ciudadano. Estos principios han quedado plasmados en el artículo 126 CE. La Policía Judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. 2,2. Principio de responsabilidad. Complemento y contrapartida de la independencia e inamovilidad de los jueces, es su responsabilidad en el ejercicio de su función que consagra el citado artículo 117,1 CE, de manera expresa y que constituye una norma de garantía para la comunidad. Y esta responsabilidad se traduce en la subsidiariedad del Estado respecto a daños derivados de su actuación, es decir, en los casos de error judicial o mal funcionamiento. Art. 121 CE. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. 2,3. Principio de monopolio jurisdiccional. Tiene su consagración en el artículo 117,3 CE al disponer el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. El monopolio jurisdiccional así entendido tiene una doble significación. De un lado, la exclusión de cualquier función de este carácter en manos del Ejecutivo o del Parlamento, y de otra parte, la inconstitucionalidad de todos aquellos tribunales especiales o excepcionales no previstos en la norma fundamental. Art. 117,6. Se prohíben los tribunales de excepción. Podemos añadir que la exclusividad o monopolio corre en ambos sentidos, porque la CE establece que sea la función de juzgar la única que ocupe a los órganos del Poder Judicial. Art. 117,4 CE. Los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. La claridad de la Constitución en este punto se ve contrarrestada por la existencia de algunos organismos que, en el mismo texto constitucional, reciben el nombre de tribunales o reciben tratamiento aparte, por lo que se podría pensar que la función jurisdiccional se escapa en ocasiones del ámbito inicialmente diseñado por el texto de la CE. Ríos de tinta se han vertido en la doctrina para defender o denostar el carácter jurisdiccional,
de impartición de la justicia, de estos órganos o instancias que, dentro o fuera del título bis, se crearon o regularon en la Constitución para diversos fines o por razones peculiares, y que son los siguientes. A. El Tribunal Constitucional, que ocupa título propio, el noveno y penúltimo de la Constitución. B. El Tribunal de Cuentas, diseñado en sus líneas generales por el art. 136 CE, en el título relativo a Economía y Hacienda. C. La Jurisdicción Militar, que recoge el mismo art. 117 en su apartado 5, tras la consagración del principio de unidad jurisdiccional. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. No obstante, aquí se apunta que aunque con sustantividad y características propias, la jurisdicción militar forma parte de la única jurisdicción y, por tanto, del Poder Judicial. La jurisdicción militar se encuentra vinculada, desde su mismo origen, a la defensa nacional. Es precisamente a través de la jurisdicción militar como se encauza la participación del Poder Judicial en la defensa nacional. Por eso, más que una excepción a este principio, podemos hablar de un caso especial. De los tribunales tradicionales, figuras a las que alude el art. 125 CE cuando consagra el principio de participación en la administración de justicia, sobre los cuales es preciso apuntar que se trata de figuras muy restringidas tanto funcional como territorialmente, y que se acercan mucho a los órganos arbitrales. 2,4. Principio de unidad jurisdiccional. Se encuentra consagrado en el artículo 117,5 CE. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. ¿Qué significa esto de la unidad jurisdiccional? Enlazando con el principio de exclusividad, este principio tiene varias facetas. A. Unidad territorial, el art. 149 CE establece como competencia exclusiva del Estado la administración de justicia. Ello no quiere decir que no se organice territorialmente, sino que el Poder Judicial se estructura de forma singular. Esto es, que solo existe un único Poder Judicial estatal sin que quepan poderes judiciales autonómicos. La referencia a los tribunales superiores de justicia que hace el artículo 152,1 CE se incardina en esa organización territorial sin romper la unidad, como sucesores de las antiguas audiencias territoriales. Su jurisdicción se extiende al ámbito de la CCAA, y en ellos se agotan las instancias procesales en su nivel territorial, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo. B. Unidad funcionarial. El artículo 122,1 CE establece la existencia de un solo cuerpo de jueces y magistrados de carrera. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 2,5. Principio de participación ciudadana en la Administración de Justicia. Se encuentra en íntima conexión con el origen popular de la justicia. El artículo 125 CE abre tres vías de participación ciudadana. 1. La acción popular, es decir, la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda estar legitimado para instar la actuación de la Administración de Justicia en defensa de intereses colectivos, generales o difusos. 2. El jurado. Los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. 3. Los tribunales consuetudinarios y tradicionales, como se ha comentado, que pueden considerarse una excepción al principio de unidad jurisdiccional en pro de tradiciones muy antiguas y referidas a ámbitos o situaciones muy concretas, como el Tribunal de las Aguas de Valencia. 2,6. Principios de procedimiento. Reunimos aquí una serie de medidas recogidas en la Constitución y referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, a la actuación judicial propiamente dicha. Se les puede calificar como principios procedimentales en el ámbito del derecho constitucional, y son los siguientes. A. Publicidad de las actuaciones judiciales. Art.
120. 1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de publicidad tiene una doble finalidad. Por un lado, proteger a las partes de una justicia sustraída al control público, y por otro, mantener la confianza de la comunidad en los tribunales, constituyendo en ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho. El art. 24,2 de la CE ha otorgado a la exigencia de publicidad el carácter de derecho fundamental, lo que abre para su protección la vía excepcional del recurso de amparo. B. Oralidad del procedimiento. Art. 120. 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. La oralidad es ciertamente un principio formal de los actos procesales, que supone como lógica consecuencia la realización de los actos en forma verbal, lo que a su vez exige la inmediación, la presencia. El precepto constitucional marca el énfasis en la oralidad en el procedimiento penal, pero no elimina las formas escritas, sino que trata de que la oralidad tenga mayor trascendencia, de que predomine. Y con mayor o menor incidencia en la práctica judicial diaria, las normas referidas a todos los órdenes jurisdiccionales recogen este principio en sus articulados. C. Motivación de las sentencias. Art. 120. 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. El art. 24,1 CE incluye el derecho fundamental de obtener una sentencia fundada en derecho, que, por regla general, es una sentencia que se pronuncia sobre las pretensiones y cuestiones litigiosas desarrolladas por las partes en el proceso. En este artículo se subraya además la relación de vinculación del juez con la ley y con el sistema de fuentes del derecho dimanante de la Constitución, pero expresa también un derecho del justiciable y el interés legítimo de la comunidad en general de conocer las razones de la decisión que se adopta, de comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad. Además, este razonamiento expreso permite a las partes conocer los motivos por los que su pretendido derecho puede ser restringido o negado, facilitando así, en su caso, el control por parte de los órganos jurisdiccionales superiores por el mecanismo de los recursos. D. Gratuidad de la justicia. Artículo 119 CE. La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Este artículo se apoya de forma determinante sobre el desarrollo normativo que el legislador le quiera dar, pero su núcleo indisponible determina que la justicia gratuita debe reconocerse a quienes no puedan hacer frente a los gastos originados por el proceso, incluidos los honorarios de los abogados y los derechos arancelarios de los procuradores, cuando su intervención sea preceptiva o necesaria en atención a las características del caso, sin dejar de atender a sus necesidades vitales y a las de su familia. Es decir, deben sufragarse los gastos procesales a quienes, de exigirse ese pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar. 3. La organización de la Administración de Justicia en España. 3,1. Planteamiento. La Ley Orgánica del Poder Judicial constituye el pilar normativo sobre el que se apoya el cumplimiento de los fines constitucionales, atribuidos al Poder Judicial, en el Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, la mencionada ley contiene un conjunto de pronunciamientos normativos cuyo denominador común radica en la necesidad de un desarrollo normativo, organizativo y financiero complejo, porque implica la creación de tribunales y juzgados, el crecimiento de los ya existentes y en ocasiones el cambio de su naturaleza, de su competencia o de la circunscripción a la que se extiende su jurisdicción. Para esta labor interna de organización de juzgados y tribunales se han promulgado, por tanto, una serie de disposiciones legales de rango diverso, que se actualizan y reforman para adaptar el poder judicial a las necesidades de cada momento. Destaca entre todas ellas la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
3,2. Las jurisdicciones. La organización de la Administración de Justicia es compleja por la diversidad de las cuestiones planteadas ante los tribunales, lo que exige la aplicación del principio de especialidad. Siendo una sola la jurisdicción ejercida por el Estado mediante jueces y tribunales, sin embargo, por razones de especialidad y tomando en consideración las materias justiciables, se presenta en distintas manifestaciones, también llamadas jurisdicciones, que aparecen ordenadas en dos grandes grupos. Jurisdicciones ordinarias. Civil. Encargada de resolver los pleitos referentes a cuestiones entre particulares sobre derechos privados, de carácter civil y mercantil. Penal. Actúa para investigar y juzgar, haciendo ejecutar lo juzgado en materia de delitos. Contencioso administrativa. Es la encargada de revisar los actos de la administración pública para que se ajusten a derecho. Social. Encargada de lo relativo a los contratos de trabajo, mundo laboral y seguridad social. Jurisdicción especial. Militar. Encargada de la aplicación de la ley en el ámbito castrense. Se añade a lo anterior que la jurisdicción civil es, además, la jurisdicción por defecto, es decir, a la que se debe acudir cuando la naturaleza penal, administrativa, social o militar de una pretensión no está clara. Art. 9,2 LOPJ. También se añade lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para la jurisdicción militar en su art. 3. 2. Los órganos de la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan su organización y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran justicia en el ámbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaración del estado de sitio, de acuerdo con la Constitución y lo dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares. 3,3. Normativa aplicable. La función y potestad jurisdiccional se ejercita, en los distintos órdenes jurisdiccionales, a través de ciertos órganos, llamados por eso órganos jurisdiccionales y denominados genéricamente juzgados y tribunales. Las dos normas fundamentales en el campo de la organización judicial son la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, LOPJ en adelante, con múltiples reformas posteriores. La Ley 38/1988, de demarcación y planta judicial de 28 de diciembre de 1988, con sus reformas posteriores y normas de desarrollo. Cada uno de los órganos jurisdiccionales ejerce su potestad en un ámbito territorial determinado. A esto se llama la competencia territorial. Dividiéndose el Estado a efectos judiciales en municipios, se corresponden con la demarcación administrativa del mismo nombre, partidos judiciales, provincias, idem, y comunidades autónomas, art. 30 LOPJ. 3,4. Enumeración y composición de los órganos jurisdiccionales. El artículo 26 LOPJ, con sus modificaciones posteriores, señala que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes juzgados y tribunales. Juzgados de paz. Juzgados de primera instancia, de instrucción o de primera instancia e instrucción y juzgado central de instrucción, de lo mercantil y juzgados de marca comunitaria, de violencia sobre la mujer, de lo penal y juzgado central de lo penal, de lo contencioso administrativo y juzgados centrales de lo contencioso administrativo, de lo social, de menores y juzgado central de menores, de vigilancia penitenciaria y juzgado central de vigilancia penitenciaria, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, audiencia nacional, Tribunal Supremo. Los analizamos a continuación, desgranando el contenido del título y VLOPJ. 3.4,1. Tribunal Supremo. Tiene su sede en Madrid. Es el órgano superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materias de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España, y ningún otro podrá tener el título de Supremo.
Se integra por las siguientes salas: primera de lo civil, segunda de lo penal, tercera de lo contencioso administrativo, cuarta de lo social, quinta de lo militar. A la sala de lo civil conocerá art. 56 LOPJ. 1 de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley. 2 de las demandas por responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo por determinados cargos públicos: presidente del Gobierno, presidente del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo, defensor del pueblo. 3 de las demandas de responsabilidad civil, dirigidas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia, por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos. B. La Sala de lo Penal conocerá art. 57 LOPJ. 1 de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. 2 de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra determinados cargos públicos: presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado y defensor del pueblo, así como de las causas que en su caso determinen los estatutos de autonomía. 3 de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia. 4 de los demás asuntos que le atribuya esta ley. 5 de los procedimientos de decomiso autónomo, por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. C. La Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá: 1. En única instancia de los recursos contencioso-administrativos que se promuevan contra actos y disposiciones emanadas de los altos organismos de la Nación, del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos y materias que la ley establezca y de aquellos otros recursos que, excepcionalmente, le atribuya la ley. 2 de los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la ley. 3. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. D. La Sala de lo Social conocerá: de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional. E. La Sala de lo Militar conocerá de los siguientes delitos y faltas. Y en tiempos de paz. 1. Los comprendidos en el Código Penal Militar, incluso en aquellos supuestos en que, siendo susceptibles de ser calificados con arreglo al Código Penal común, les corresponda pena más grave con arreglo a este último, en cuyo caso se aplicará este. 1. bis. Los previstos en los capítulos I al 8 del título XX del libro segundo del Código Penal, cometidos en relación con los delitos y procedimientos militares, o respecto a los órganos judiciales militares y establecimientos penitenciarios militares. 2. Los cometidos durante la vigencia del estado de sitio, que se determinen en su declaración, conforme a la ley orgánica que lo regula. 3. Aquellos que señalen los tratados, acuerdos o convenios internacionales en que España sea parte, en los casos de presencia permanente o temporal fuera del territorio nacional de fuerzas o unidades españolas de cualquier ejército. 4. En los casos del número anterior y cuando no existan tratados, acuerdos o convenios aplicables, todos los tipificados en la legislación española, siempre que el inculpado sea español y se cometan en acto de servicio o en los lugares o sitios que ocupan fuerzas o unidades militares españolas. Y, en tiempos de guerra y en el ámbito que determine el Gobierno, además de lo dispuesto para tiempos de paz,
La jurisdicción militar se extenderá a los siguientes delitos y faltas. 1. Los que se determinen en tratados con potencia u organización aliadas. 2. Los comprendidos en la legislación penal común, cuyo conocimiento se le atribuya por las leyes, por las Cortes Generales o por el Gobierno, cuando estuviere autorizado para ello. 3. Todos los tipificados en la legislación española, si se cometen fuera del suelo nacional, y el inculpado es militar español o persona que siga a las fuerzas o unidades españolas. 3.4.2. Audiencia Nacional. Tiene su sede en Madrid y jurisdicción en toda España, y está integrada por las siguientes salas. De apelación. De lo penal. De lo contencioso administrativo. De lo social. Nótese que no hay sala de lo civil. Se dispone también que en el caso de que el número de asuntos lo aconseje podrán crearse 2 o más secciones dentro de una sala. La sala de lo penal tiene 4 secciones, la de lo contencioso administrativo tiene 8 y sin embargo la de lo social solamente tiene 1. A la sala de apelación de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de esta clase que establezca la ley contra las resoluciones de la sala de lo penal. B. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional conocerá 1. Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los juzgados centrales de lo penal, de las causas por los siguientes delitos. A delitos contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la nación y forma de gobierno. B. Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales. C. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia. D. Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias. E. Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados. 2. De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros, o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera, o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal. 3. De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte. 4. De los recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, y la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento. 5. De los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de los juzgados centrales de lo penal, de los juzgados centrales de instrucción y del juzgado central de menores. 6. De los recursos contra las resoluciones dictadas por los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. 7. De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 8. De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes. C. La Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá. A. El única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos de los ministros y secretarios de Estado que la ley no atribuya a los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo. B. El única instancia,
de los recursos contencioso-administrativos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Conocerá, asimismo, de la posible prórroga de los plazos que le plantee dicha Comisión de Vigilancia respecto de las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. C. De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Nota. Un recurso devolutivo es aquel que conoce el superior jerárquico del juez o tribunal que pronunció la resolución recurrida. D. De los recursos no atribuidos a los tribunales superiores de justicia, en relación a los convenios entre las administraciones públicas y a las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central. E. De las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los juzgados centrales de lo contencioso administrativo y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley. F. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos. D. La Sala de lo Social conocerá en única instancia de los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos, cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una comunidad autónoma. De los procesos sobre conflictos colectivos, cuya resolución haya de surtir efectos en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. 3.4.3. Tribunales Superiores de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquella, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. Tomará el nombre de cada una de ellas y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de aquellas. Está integrado por las siguientes salas: de lo civil y penal, de lo contencioso administrativo, de lo social. Sala de lo civil y penal. Conocerá como Sala de lo civil. A. Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente estatuto de autonomía haya previsto esta atribución. B. Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma si el correspondiente estatuto de autonomía ha previsto esta atribución. C. De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequatur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal. D. En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y contra los miembros de la Asamblea Legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los estatutos de autonomía al Tribunal Supremo. E. En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una audiencia provincial o de cualesquiera de sus secciones. F. De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común. Conocerá como Sala de lo penal. A. El conocimiento de las causas penales, que los estatutos de autonomía reservan al conocimiento de los tribunales superiores de justicia. B. La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. C. El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes.
D. La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común. E. De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Además de lo anterior, le corresponde igualmente la decisión de las cuestiones de competencia entre juzgados de menores de distintas provincias de la comunidad autónoma. Sala de lo contencioso administrativo. Las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con a los actos de las entidades locales y de las administraciones de las comunidades autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los juzgados de lo contencioso administrativo. B. Las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las entidades locales. C. Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial. D. Los actos y resoluciones dictados por los tribunales económico, administrativos regionales y locales que pongan fin a la vía económico-administrativa. E. Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico Administrativo Central, en materia de tributos cedidos. F. Los actos y disposiciones de las juntas electorales provinciales y de comunidades autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las juntas electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de presidentes de corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral. G. Los convenios entre administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma. H. La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión. Y los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional, y cuyo nivel orgánico sea inferior a ministro o secretario de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa. J. Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional. K. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Autoridad de Protección de Datos de la comunidad autónoma respectiva. Sala de lo Social. La Sala de lo Social conocerá el única instancia de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios, en ámbito superior al de un juzgado de lo social, y no superior al de la comunidad autónoma. De los recursos contra resoluciones dictadas por los juzgados de lo social de las comunidades autónomas, así como de los recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia. De las cuestiones de competencia que se susciten entre los juzgados de lo social de las comunidades autónomas. 3.4.4. Audiencias provinciales. Tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre y extenderán su jurisdicción a toda ella. Podrán crearse secciones de la audiencia provincial fuera de la capital de la provincia, a la que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. Las audiencias provinciales se compondrán de un presidente y 2 o más magistrados. También podrán estar integradas por 2 o más secciones de la misma composición, en cuyo caso el presidente de la audiencia presidirá una de las secciones que determinará al principio de su mandato. A las audiencias provinciales conocerán en el orden penal 1. De las causas por delito, a excepción de los que la ley atribuye al conocimiento de los juzgados de lo penal o de otros tribunales previstos en la LOPJ. 2. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de instrucción y de lo penal de la provincia.
Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los juzgados de instrucción en juicios por delitos leves, la audiencia se constituirá con un solo magistrado, mediante un turno de reparto. 3 de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 LOPJ. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la audiencia provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. 4 de los recursos contra las resoluciones de los juzgados de menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos. 5 de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 6 de los procedimientos de decomiso autónomo, por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. B. Las audiencias provinciales conocerán en el orden civil. 1 de los recursos que establezca la ley contra resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de primera instancia de la provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los juzgados de primera instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la audiencia se constituirá con un solo magistrado, mediante un turno de reparto. 2 de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de lo mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus secciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 LOPJ. Estas secciones especializadas conocerán también de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia, en los procedimientos relativos a concursos de personas físicas y a acciones individuales, relativas a condiciones generales de la contratación. 3. Asimismo, la sección o secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el párrafo anterior, conocerán además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 101 del Reglamento N. 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y el Reglamento 6/2002 del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán tribunales de marca comunitaria. 4 de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente ley orgánica. C. Corresponde igualmente a las audiencias provinciales el conocimiento. 1 de las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre juzgados de la provincia que no tengan otro superior común. 2 de las recusaciones de sus magistrados, cuando la competencia no esté atribuida a la sala especial existente a estos efectos en los tribunales superiores de justicia. Finalmente, cabe destacar que el juicio del jurado se celebrará en el ámbito de la audiencia provincial, no en órganos inferiores. 3.4.5. Juzgados de primera instancia e instrucción. En cada partido habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción. Según volumen de asuntos y ámbito geográfico, se darán estos dos tipos de juzgado de forma conjunta o separados, ex art. 89 LOPJ, con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán la denominación del municipio de su sede. A los juzgados de primera instancia conocerán en el orden civil. 1. En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros juzgados o tribunales.
Es decir, son los juzgados por defecto a los que acudir cuando no se tenga clara la competencia de otro especializado. 2 de los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes. 3 de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de paz del partido. 4 de las cuestiones de competencia en materia civil entre los juzgados de paz del partido. 5 de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal. 6 de los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos previstos en su ley reguladora. B. Los juzgados de instrucción conocerán en el orden penal. A. De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las audiencias provinciales y a los juzgados de lo penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. B. Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley y en los procesos por aceptación de decreto. C. Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean competencia de los jueces de paz o de los juzgados de violencia sobre la mujer. D. De los procedimientos de habeas corpus. E. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de paz del partido, y de las cuestiones de competencia entre estos. F. De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer, cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el juzgado de violencia sobre la mujer. G. De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. H. De los procedimientos de decomiso autónomo, por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Asimismo, los juzgados de instrucción conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de estos en los mismos y en las salas de inadmisión de frontera. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos, en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. C. Juzgados centrales de instrucción. En la Villa de Madrid podrá haber uno o más juzgados centrales de instrucción, con jurisdicción en toda España que a. Instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, o, en su caso, a los juzgados centrales de lo penal. B. Tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega. C. Los procedimientos de extradición pasiva. D. Los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. E. Así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial en los términos previstos en la ley. 3.4.6. Juzgados de lo mercantil y juzgados de marca comunitaria. Con carácter general, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción. 3.4.6.1. Ámbito. Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuántas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su ley reguladora. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias. 1. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro 4 Lec. Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17,1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio concursal. Medidas cautelares en el concurso.
2. Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos, se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la ley concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral. 3. Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado. 4. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número primero, y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante un procedimiento arbitral. 5. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita. 6. Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento. Los juzgados de lo mercantil conocerán asimismo de cuántas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de a las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas. B. Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional. C. Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del derecho marítimo. D. Las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios. E. Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del registrador mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la ley hipotecaria para este procedimiento. F. De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y su derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia. Los juzgados de lo mercantil tendrán competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando éstas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal. 3.4.6.2. Un caso especial: los juzgados de marca comunitaria. Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los reglamentos números 40/94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002 del Consejo de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia, dichos juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán juzgados de marca comunitaria. 3.4.7. Juzgados de violencia sobre la mujer. Creados por la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. En cada partido habrá uno o más juzgados de violencia sobre la mujer, con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. En los partidos judiciales en que exista un solo juzgado de primera instancia e instrucción, será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos referidos a violencia sobre la mujer. Los juzgados de violencia sobre la mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos.
A. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal, relativos a homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. B. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. C. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia. D. Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra A de este apartado. E. De dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley. F. De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. G. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal, cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado, sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. Los juzgados de violencia sobre la mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos. A. Los de filiación, maternidad y paternidad. B. Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. C. Los que versen sobre relaciones paterno-filiales. D. Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar. E. Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores, o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores. F. Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. G. Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Los juzgados de violencia sobre la mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil, cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos. A. Que se trate de un proceso civil, que tenga por objeto alguna de las materias indicadas arriba para la competencia en materia civil. B. Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hemos hecho referencia entre las competencias en materia penal. C. Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. D. Que se hayan iniciado ante el juez de violencia sobre la mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. 3.4.8. Juzgados de lo penal. A. Características y competencias. En cada provincia y con sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo penal, cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la provincia. Los juzgados de lo penal tomarán su denominación de la población donde tenga su sede. Los juzgados de lo penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine.
A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los juzgados de violencia sobre la mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 LOPJ. Corresponde asimismo a los juzgados de lo penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los juzgados de instrucción, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Finalmente, corresponde a los juzgados de lo penal la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. B. Juzgado Central de lo Penal. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de lo penal que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65 LOPJ, es decir, los que conoce la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y de los demás asuntos que señalen las leyes. Corresponde asimismo a los juzgados centrales de lo penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los juzgados centrales de instrucción, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 3.4,9. Juzgados de lo contencioso administrativo. A. Características y competencias. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo contencioso administrativo. Cuando el volumen de los asuntos lo requieran, se podrán establecer uno o más juzgados de lo contencioso administrativo, en las poblaciones que por ley se determine. Tomarán la denominación del municipio de su sede y extenderán su jurisdicción al partido correspondiente. También podrán crearse excepcionalmente estos juzgados que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma. Los juzgados de lo contencioso administrativo conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso administrativos contra actos que expresamente les atribuya la ley. Corresponde también a los juzgados de lo contencioso administrativo autorizar mediante auto la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia. B. Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá juzgados centrales de lo contencioso administrativo que conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la ley establezca. Corresponde también a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo autorizar, mediante auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se refiere el artículo 8,2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como la ejecución material de las resoluciones adoptadas por la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, para que se interrumpa la prestación de servicios de la Sociedad de la Información o para que se retiren contenidos que vulneran la propiedad intelectual, en aplicación de la citada Ley 34/2002 y del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Igualmente conocerán los juzgados centrales de lo contencioso administrativo del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de partidos políticos, es decir, la declaración judicial de extinción. Corresponde a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal,
a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica. 3 de abril de 10. Juzgados de lo social. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo social. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de la provincia, cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose el ámbito de su jurisdicción. Podrán estos juzgados excepcionalmente extender su jurisdicción a 2 o más provincias de la misma comunidad autónoma. Conocerán de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional laboral que no estén atribuidos a otros órganos del mismo. 3 de abril de 11. Juzgados de vigilancia penitenciaria. A características y competencias. En cada provincia y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios juzgados de vigilancia penitenciaria. Podrán establecerse estos juzgados que extiendan su jurisdicción a 2 o más provincias de la misma comunidad autónoma. También podrán crearse estos órganos con jurisdicción inferior al territorio de una provincia. El cargo de juez de vigilancia penitenciaria será compatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal. Tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señala la ley. B. Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de vigilancia penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, la competencia para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley y demás funciones que señala la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos juzgados centrales será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional. 3 de abril de 12. Juzgados de menores. A características y competencias. En cada provincia con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de menores. Podrán establecerse estos juzgados, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, cuya jurisdicción se extienda bien a un partido judicial determinado o agrupación de partidos, o bien a 2 o más provincias de la comunidad autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede. Le corresponde el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieran incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito, y aquellas otras que en relación con los menores de edad les atribuyan las leyes, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. B. Juzgado Central de Menores. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá un juzgado central de menores, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley. 3 de abril de 13. Juzgados de paz. En cada municipio donde no exista juzgado de primera instancia e instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juzgado de paz. Tomarán el nombre del municipio en el que radiquen. Podrá existir una sola oficina judicial para varios juzgados. Conocerán. En el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine. Cumplirá también funciones de registro civil y las demás que la ley les atribuya. En el orden penal, conocerán en primera instancia de la sustanciación, fallo y ejecución de los procesos por faltas, SIC, que les atribuya la ley.
Podrán intervenir igualmente en actuaciones penales de prevención, o por delegación y en aquellas otras que señalen las leyes. Organización judicial según ámbito territorial. Ámbito. Órgano. Salas. España. Tribunal Supremo. Civil. Penal. Contencioso administrativo. Social. Militar. Audiencia Nacional. Penal. Contencioso administrativo. Social. Juzgado Central de lo Penal. Juzgado Central de Instrucción. Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Juzgado Central de Menores. CCAA. Tribunal Superior de Justicia. Civil Penal. Contencioso Administrativo. Social. Provincia. Audiencia Provincial no tiene salas sino secciones. Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Juzgado de lo Social. Juzgado de Menores. Juzgado de lo Penal. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Partido Judicial. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Municipio. Juzgado de Paz. 4. El Consejo General del Poder Judicial. 4,1. Planteamiento. La Constitución española es muy parca en cuanto a la regulación orgánica del Poder Judicial y de la Administración de Justicia en general. Se refiere únicamente al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA. En lo demás, la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales. Art. 122,1 CE. Precisamente, para dotar de contenido a este precepto constitucional, entre otros, se ha dictado la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, y se ha reformado en numerosas ocasiones. Su libro 2 se llama Del Gobierno del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, en adelante CGPJ, es el órgano de gobierno autónomo del Poder Judicial, con competencia en todo el territorio nacional. Es, por tanto, el órgano de gobierno de todos los juzgados y tribunales que integran el Poder Judicial, y con subordinación a él, ejercen sus funciones las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, así como los demás órganos jurisdiccionales con atribuciones gubernativas en sus respectivos ámbitos orgánicos, presidentes de los tribunales y audiencias, jueces decanos, juntas de jueces y jueces. Como tal, es cometido principal del CGPJ velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que les son propias frente a todos, incluso frente a los órganos judiciales y los de gobierno del Poder Judicial. Por ello, si un juez o magistrado se considera inquietado o perturbado en su independencia, puede ponerlo en conocimiento del CGPJ, aunque ni este ni ningún otro órgano subordinado de gobierno del Poder Judicial pueden dictar instrucciones de carácter general o particular sobre la interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico que los jueces y magistrados lleven a cabo en el desempeño de sus competencias judiciales. El CGPJ es un órgano constitucional que se sitúa en una posición institucional de paridad con los demás órganos constitucionales, tales como el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional, y que se encuentra investido de las garantías de superioridad e independencia características de estos en su orden respectivo, y por ello, está legitimado para plantear conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional frente a los demás órganos constitucionales en defensa de sus competencias. Ahora bien, el CGPJ, pese a ser el órgano de gobierno del Poder Judicial, no es un órgano jurisdiccional ni forma parte de este. El CGPJ no participa de la función judicial, constitucionalmente reservada a los juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial, siendo el Tribunal Supremo el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes con jurisdicción en toda España,
y los correspondientes tribunales superiores de justicia, los órganos jurisdiccionales que culminan la organización judicial en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma. A esto debemos añadir el caso contrario. Los órganos jurisdiccionales sí ejercen funciones gubernativas en su ámbito. Concretamente art. 106 LOPJ. 1. Las salas de gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional ejercen sus atribuciones en dichos tribunales. La de la Audiencia Nacional las ejerce además sobre los juzgados centrales de instrucción. 2. Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia ejercen sus competencias en el propio tribunal con respecto a los juzgados y tribunales radicados en la respectiva comunidad autónoma. 3. El resto de los órganos jurisdiccionales ejercen sus atribuciones gubernativas con respecto a su propio ámbito orgánico. 4,2. Composición. El artículo 122,3 de la Constitución Española establece la composición del Consejo General del Poder Judicial, desarrollada por los artículos 111 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Está integrado por el presidente del tribunal, que lo presidirá, y por otros 20 miembros vocales, nombrados no elegidos por el Rey por un período de 5 años. Todos ellos se eligen o proponen por el Congreso o el Senado por mayoría de 3/5 de sus miembros, y procediendo según sus respectivos reglamentos. Y se eligen según esta clasificación. Elegidos. Por el Congreso. Por el Senado. Entre abogados y otros juristas de reconocida competencia, con más de 15 años en el ejercicio de su profesión. 4. Entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo. 6. Por lo demás, el estatus de sus miembros es similar al de los jueces y magistrados, con sus mismas incompatibilidades. Con respecto a los vocales elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en activo, el procedimiento para seleccionarlos es muy complejo. Podrán ser propuestos los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios en los órganos técnicos del mismo. B. La propuesta será formulada al Rey por el Congreso de los Diputados y el Senado, correspondiendo a cada Cámara proponer 6 vocales, por mayoría de 3/5 de sus respectivos miembros, entre los presentados a las cámaras por los jueces y magistrados conforme a lo previsto en el apartado siguiente señalado con la letra C. Los candidatos serán presentados, hasta un máximo del triple de los 12 puestos a proponer, por las asociaciones profesionales de jueces y magistrados o por un número de jueces y magistrados que represente, al menos, el 2% de todos los que se encuentren en servicio activo. La determinación del número máximo de candidatos que corresponde presentar a cada asociación y del número máximo de candidatos que pueden presentarse con las firmas de jueces y magistrados se ajustará a criterios estrictos de proporcionalidad, de acuerdo con las siguientes reglas. 1. Los 36 candidatos se distribuirán en proporción al número de afiliados de cada asociación y al número de no afiliados a asociación alguna, determinando este último el número máximo de candidatos que pueden ser presentados mediante firmas de otros jueces y magistrados no asociados. Todo ello, de acuerdo con los datos sobrantes en el registro constituido en el Consejo General del Poder Judicial, conforme a lo previsto en el artículo 401 LOPJ, y sin que ningún juez o magistrado pueda avalar con su firma más de un candidato. 2. Cada Cámara del Parlamento elige además, por mayoría de 3/5, 4 miembros vocales, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión, que no sean miembros del Consejo saliente ni presten servicios en los órganos técnicos del mismo. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de antigüedad en su carrera o en el ejercicio de su profesión. Podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez para un nuevo mandato,
pero gobernará con 20 vocales necesariamente distintos de los del mandato anterior. La propuesta del Consejo General del Poder Judicial se adoptará por mayoría de 3/5 de sus miembros, en la propia sesión constitutiva del mismo. El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial será propuesto por el Pleno de este entre sus vocales, por mayoría de 3/5 de sus componentes y nombrado por el Rey. El vicepresidente sustituye al presidente en los supuestos previstos: vacante, ausencia, enfermedad o por otro motivo legítimo. El cese anticipado de un vocal del Consejo General del Poder Judicial dará lugar a su sustitución. A tal efecto, el presidente del Consejo pondrá esta circunstancia en conocimiento de la Cámara que hubiera elegido al vocal cesante, al objeto de que proceda a efectuar nueva propuesta por idéntica mayoría que la requerida para el nombramiento del vocal saliente. 4,3. Competencias. Sus competencias vienen fijadas en los artículos 107 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que podemos estructurar en los siguientes grupos. A competencias en materia de nombramientos de altos cargos son: 1. Propuesta de nombramiento, mayoría de 3/5, es decir, 12 votos, del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. 2. Propuesta de nombramiento con la misma mayoría, de 2 miembros del Tribunal Constitucional. 3. Será oído, con carácter previo, al nombramiento del Fiscal General del Estado. B. Competencias decisorias en materias propias del Poder Judicial. 1. Inspección de juzgados y tribunales. 2. A la formación y perfeccionamiento, provisión de destino, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados. 3. Nombramiento mediante orden de los jueces y presentación a Real Decreto, refrendado por el Ministerio de Justicia, de los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, presidentes y magistrados. 4. Las relativas al Centro de Estudios Judiciales que la ley le atribuye. C. Competencias no decisorias en materias relacionadas con el Poder Judicial. 1. Deberá informar los anteproyectos de leyes y disposiciones generales en relación con materias que afectan al Poder Judicial y a la Administración de Justicia, como son: a. Determinación y modificación de demarcaciones judiciales, en los términos del artículo 35 de esta ley. B. Fijación y modificación de la plantilla orgánica de jueces, magistrados, secretarios y personal que preste servicios en la Administración de Justicia. C. Estatuto orgánico de jueces y magistrados. D. Estatuto orgánico de los secretarios y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. E. Normas procesales y cualesquiera otras que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales. F. Régimen penitenciario. G. Aquellas otras que le atribuyan las leyes. 2. Publicación oficial de la colección de jurisprudencia del Tribunal Supremo. 3. Aquellas otras que le atribuyan las leyes. D. Competencias en el orden interno del Consejo. Le corresponden: a. El ejercicio de la potestad reglamentaria. B. La elaboración y aprobación del anteproyecto de su presupuesto. C. El nombramiento de su secretario general y personal dependiente del mismo. 5. El Tribunal Constitucional. Composición, designación, organización y funciones. 5,1. Introducción. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la presente ley orgánica. El Tribunal Constitucional es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Viene regulado en el título 9 CE, arts. 159 a 165, inclusive, que se denomina del Tribunal Constitucional, y por su Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, LOTC en adelante, sustancialmente modificada por, entre otras, la Ley Orgánica 7/1999 de 21 de abril, por la Ley Orgánica 1/2000 de 7 de enero y por las Leyes Orgánicas 2/2015 de 22 de septiembre y 15/2015 de 16 de octubre. La LOTC se divide en los siguientes títulos.
Título 1 del Tribunal Constitucional. Título 2 de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Título 3 del recurso de amparo constitucional. Título 4 de los conflictos constitucionales. Título 5 de la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas prevista en el art. 161,2 de la Constitución. Título 6 de la Declaración sobre la Constitucionalidad de los Tratados Internacionales. Título bis del recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía y contra propuestas de reforma de estatutos de autonomía. Título 7 de las disposiciones comunes sobre procedimiento. Título 8 del personal al servicio del Tribunal Constitucional. -5 disposiciones transitorias. -5 disposiciones adicionales. 5,2. Composición y designación. A tenor del art. 159 CE el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados no elegidos por el Rey. De ellos, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos ostentan el título de magistrados del Tribunal Constitucional. Los magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que esta ley establece. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Miembros Tribunal Constitucional. Congreso. 4. Senado. 4. Gobierno. 2. CGPJ. 2. Total. 12. En el Tribunal Constitucional la duración del cargo es 9 años, y se renovará por terceras partes cada 3 años. Ejemplo de renovación por tercios. 2013, 1 veterano se renovará en 2022. 2013, 2 veterano se renovará en 2022. 2013, 3 veterano se renovará en 2022. 2013, 4 veterano se renovará en 2022. 2016, 5 intermedio se renovará en 2025. 2016, 6 intermedio se renovará en 2025. 2016, 7 intermedio se renovará en 2025. 2016, 8 intermedio se renovará en 2025. 2019, 9 novato se renovará en 2028. 2019, 10 novato se renovará en 2028. 2019, 11 novato se renovará en 2028. 2019, 12 novato se renovará en 2028. Los magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles. 5.2,1. Incompatibilidades. Para empezar, ningún magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años.
En cuanto a las incompatibilidades, ya expresadas anteriormente en el art. 159 de la Constitución, el artículo 19 de la LOTC, desarrolla dichos supuestos estableciendo: el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible. Primero, con el de defensor del pueblo. Segundo, con el de diputado y senador. Tercero, con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las comunidades autónomas, las provincias u otras entidades locales. Cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal. Quinto, con empleos de todas clases, en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional. Sexto, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos. Séptimo, con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como magistrado del tribunal, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de 10 días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. La misma regla se aplicará en el caso de incompatibilidad sobrevenida. 5.2.2. Cese. Según el artículo 23 de la LOTC, los magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes. Primero, por renuncia aceptada por el presidente del tribunal. Segundo, por expiración del plazo de su nombramiento. Tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial. Cuarto, por incompatibilidad sobrevenida. Quinto, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo. Sexto, por violar la reserva propia de su función. Séptimo, por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave. El cese o la vacante en el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, en los casos primero y segundo, así como el de fallecimiento, se decretará por el presidente. En los restantes supuestos decidirá el tribunal en pleno, por mayoría simple en los casos tercero y cuarto y por mayoría de las 3/4 partes de sus miembros en los demás casos. 5.3. Organización. El Tribunal Constitucional actúa en pleno o en sala. El pleno está integrado por todos los magistrados del tribunal. Lo preside el presidente del tribunal y, en su defecto, el vicepresidente, y a falta de ambos, el magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. El Tribunal Constitucional consta de 2 salas. Cada sala está compuesta por 6 magistrados nombrados por el tribunal en pleno. El presidente del tribunal lo es también de la sala primera, que presidirá en su defecto el magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. El vicepresidente del tribunal presidirá la sala segunda y, en su defecto, el magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. Para el despacho ordinario y la decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, el pleno y las salas constituirán secciones, compuestas por el respectivo presidente o quien le sustituya y 2 magistrados. El tribunal en pleno elige de entre sus miembros, nótese que no suman 13, es uno de los miembros ya nombrados, por votación secreta a su presidente y propone al rey su nombramiento. En primera votación se requerirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase, se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación, y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo, y en caso de igualdad el de mayor edad. El nombre del elegido se elevará al rey para su nombramiento por un período de 3 años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez. El tribunal en pleno elegirá de entre sus miembros, por el procedimiento anterior y por el mismo período de 3 años, un vicepresidente, al que incumbe sustituir al presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal y presidir la sala segunda.
5,4. Competencias. En base al artículo 161 CE, podemos señalar que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer a del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. B. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53,2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. C. De los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de éstas entre sí. D. De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Art. 161,2 de la Constitución. Dicho artículo está desarrollado en los artículos 2 y 3 de la LOTC. Así, el artículo 2 establece que el Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en la forma que esta ley determina a del recurso de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley, es decir, reales decretos ley y reales decretos legislativos. B. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos, relacionados en el artículo 53,2 de la Constitución. C. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de éstas entre sí. D. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. D. bis. De los conflictos en defensa de la autonomía local. E. De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. E. bis. Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo 79 LOTC, es decir, control previo de los proyectos de estatutos de autonomía. F. De las impugnaciones previstas en el número 2 del artículo 161 de la Constitución, es decir, impugnaciones de disposiciones y resoluciones de los órganos de las comunidades autónomas, promovidas por el Gobierno. G. De la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la LOPJ. H. De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las leyes orgánicas. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la presente ley. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, autorizados por su presidente. Por su parte, el artículo 3 establece que la competencia del Tribunal Constitucional se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de ésta. 6. El control de la CONSTITUCIONALIDAD de las leyes. En el artículo 160 de la Constitución de 1812 se otorgaba a la Diputación Permanente de las Cortes la misión de velar por la observancia de la Constitución y las leyes. Siendo este un primer intento de control constitucional, y tras varios intentos en anteproyectos constitucionales fallidos, el único precedente de nuestro actual Tribunal Constitucional con auténtica condición de tal lo constituye el art. 122 de la Constitución de 1931, que instauró el Tribunal de Garantías Constitucionales. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en la LOPJ, título 2 arts. 27 y siglos, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados.
Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una ley, disposición o acto con fuerza de ley del Estado o de las comunidades autónomas, el tribunal considerará, además de los preceptos constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes comunidades autónomas, o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. Asimismo, el tribunal podrá declarar inconstitucionales por infracción del artículo 81 de la Constitución los preceptos de un decreto, ley, decreto legislativo, ley que no haya sido aprobada con el carácter de orgánica o norma legislativa de una comunidad autónoma en el caso de que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a ley orgánica o impliquen modificación o derogación de una ley aprobada con tal carácter, cualquiera que sea su contenido. La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo 161.2 de la Constitución para impugnar por medio de su presidente leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley de las comunidades autónomas. 6,1. Legitimación ante el Tribunal Constitucional. Conforme al art. 162 CE, están legitimados a para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y en su caso las asambleas de las mismas. En relación con la interposición de este recurso por el presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos en las comunidades autónomas, hay que destacar la posibilidad recogida en el artículo 33 LOTC, modificado por la citada Ley Orgánica 1/2000, en orden a que lleguen a un acuerdo, en el seno de una comisión bilateral de cooperación, por el que se resuelvan las discrepancias suscitadas entre ellos respecto de la norma a impugnar, ampliándose a 9 meses el plazo de 3 meses previsto para interponer el recurso. B. Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. En los demás casos, conforme a la LOTC, la cual establece a. En los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de éstas entre sí. Si se trata de conflictos positivos, ambas instancias se consideran competentes. El Gobierno a los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas, arts. 60 y siguientes LOTC. Si se trata de conflictos negativos, nadie se considera competente. Además de los anteriores, las personas físicas o jurídicas interesadas tras haber agotado la vía administrativa, arts. 68 y siguientes LOTC. B. En los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial, arts. 59,1 y 73 y siguientes, LOTC. C. En los conflictos en defensa de la autonomía local. El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley. Un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial, de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente. Un número de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo la mitad de la población oficial. Por último, en lo que a cuestión de inconstitucionalidad se refiere, en base a los arts. 163 CE y 35 LOTC, hay que señalar que cuando un juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional. Esta solo podrá plantearse una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, debiendo concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido,
y especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Las partes del proceso serán oídas, incluido el Ministerio Fiscal, antes de promover la cuestión y sus alegaciones acompañarán a los autos que se eleven al TC. 6,2. Sentencias. El artículo 164 CE establece que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación, y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley, y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. La forma normal de concluir los procesos constitucionales es la sentencia, aunque hay excepciones. En el control previo de los tratados, la decisión del TC adopta el nombre de declaración. El uso del término sentencia nos aclara que estamos ante el acto de un verdadero tribunal, que tiene indudables analogías con las de los órganos jurisdiccionales comunes. Sin embargo, la sentencia constitucional tiene determinadas características específicas en un triple sentido. Es a la vez, y acto procesal de un colegio de jueces que pone fin a un determinado proceso, y una forma de creación del derecho cuyo alcance erga omnes prácticamente la identifica con una auténtica norma, y además, y acto del único poder cuya privilegiada posición constitucional le permite decidir sobre la validez o invalidez de las actuaciones de los demás poderes. La consideración de las sentencias del TC como forma de creación del derecho viene apuntalada por las disposiciones que establecen su publicación en el Boletín Oficial del Estado, algo reservado a las normas que forman parte del ordenamiento jurídico. Tal disposición se justifica porque la doctrina contenida en todas las sentencias constitucionales tiene una capacidad de vincular que excede a las partes del proceso, y que, por lo tanto, hace muy conveniente que se les dé la máxima difusión posible. En efecto, estas sentencias gozan en algunos casos de efectos frente a todos, erga omnes, particularmente en los supuestos en que declaran inconstitucional y nula una norma. En estos supuestos es lógico que la sentencia tenga tan general como la norma que casa. Más discutible es que el valor de cosa juzgada lo adquieran las sentencias a partir del día siguiente de su publicación, pues eso supone ignorar los efectos interpartes que se producen con la notificación a estas, sobre todo en las cuestiones de inconstitucionalidad, art. 38,3 LOTC, y en los procesos de amparo. Finalmente, debemos hacer un apunte sobre la vinculación a la doctrina del Tribunal Constitucional. Esta forma de eficacia de las sentencias del TC se deriva de su condición de intérprete superior de la constitucionalidad del ordenamiento y se limita a los poderes públicos, arts. 38,1, 40,2, 61,3 y 75. bis 2 LOTC y 5,1 LOPJ. En estos artículos se describen las sentencias constitucionales como dotadas de una fuerza vinculante, como doctrina constitucional, para los demás órganos del Estado. Así, el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución y, a la vez, establece el sentido constitucional de todo el derecho. Este efecto vinculante lo producen tanto el fallo como la motivación de la sentencia. Su cumplimiento es, por tanto, una obligación de todos los poderes del Estado, jueces, administración y legislador, y todas las decisiones del TC generan dicha eficacia para los primeros, de acuerdo con el art. 5,1 LOPJ.